Y hablando de amigos, Alexander Empíricos, que es una persona que trabaja en Codex, en OpenAI, por si no lo conocéis, eh, decía justo hace un par de horas, así que esto es calentito, que las UIs por terminal que fueron un gran paso adelante. Esto haciendo referencia a otro tweet de Ryan Olson, que personalmente no le conozco, pero debe ser alguien interesante, que dice que la aplicación de Codex es genial y bueno, pues el cómo esto lleva un poco a cómo estamos cambiando nuestra forma de desarrollar, ¿no? ¿Por qué comentan esto? Pues bueno, porque por si no lo habéis visto, y si no lo habéis visto, id a ver mi vídeo de hace una semana o dos donde comentaba justo esto, pues la forma de desarrollar con Codex App está muy basada en trabajar con agentes, agentes en paralelo, en que varios agentes puedan trabajar en la misma base de código sin pisarse los unos a otros, es decir, facilitar el que trabajemos directamente con los agentes y no centrarnos tanto en el código final. Es decir, en los IDEs tradicionales hemos estado acostumbrados a ver el código en el centro y en los últimos tiempos el chat al lado para ir conversando, pero el código seguía siendo el centro del trabajo del desarrollador y poco a poco estamos viendo cómo eso se mueve a otra tendencia donde el centro es la conversación y la orquestación de estos agentes y no tanto el código que generan. Lo hemos visto con Codex App, pero esto prácticamente fue precursor a Cursor, que también lanzó su modo agente hace unos meses, donde desaparece como lugar principal el código y se centra más en esta orquestación de agentes. La misma semana que se lanzó Codex App, Visual Studio Code lanzó su modo agente también, donde nuevamente es algo muy similar. He leído por ahí, aunque yo no lo he llegado a encontrar, que Antigravity también tenía este modo prácticamente desde el principio, así que vemos un poco cómo todas las herramientas que utilizamos para desarrollo en nuestro día a día se van moviendo en esa dirección, en la de que el código empieza a ser el subproducto, y no nos matéis por esto, pero vamos un poco por ese camino, y en lo que nos centramos realmente es en cómo orquestamos a esos agentes para que desarrollen el código incluso a veces en paralelo, incluso varios proyectos a la vez. Entonces no sé cómo lo veis vosotros esto, qué os parece, cómo estáis desarrollando vosotros en vuestro día a día y si apoyáis un poco esta opinión y este camino. Pues yo tengo que recular porque recuerdo que os dije cuando probé Codex, la de OpenAI, creo que os dije por el grupo que tenemos de no me gusta que haya que no veas el código en ningún momento, que tengas que hacer un clic extra para ir a la, a la parte del código visualizada como estamos acostumbrados. Pero sí que es verdad que ahora mismo, aunque eso, nos van a llover patadas o como ya está pasando en algunos posts de Antonio que dicen que no tenemos ni idea y que estamos sembrando el caos, pero es que llega un momento en que depende de lo que estés haciendo, igual no necesitas tener el código delante. Sí que es verdad que los diferentes chunks de código los puedes ir viendo localmente, los cambios que va haciendo, pero al final es una cosa de irse acostumbrando. De lo que hemos dicho otras veces, si no estás revisando el código, si la solución final no te importa tanto el cómo has llegado a ella, sino si funciona o no, pues es que estás quitando espacio en la pantalla que puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, al final yo era un poco reticente al principio porque era como, sí, uy, que no me quiten mi código, pero cuando ya tienes tokens de sobra y puedes decir, ala, haz esto, y lo dejas ahí rulando toda la noche y no necesitas verlo en vivo, pues al final tiene sentido esto. Incluso yo no lo he llegado a probar. En Codex sí que tienes la parte izquierda esta, ¿no? De que tienes los distintos proyectos, distintas threads que pueden trabajar todas a la vez. Sí que sería interesante el, la imagen esta que tenemos del bueno de Peter, ¿no? Con distintas terminales o como también hace Daniel Ávila, ¿no? Que dentro de un mismo proyecto, dentro de una misma carpeta, lo que sea,
trabajar varios agentes en lo mismo. Entonces, sí que no sé si ahora mismo se pueden estas opciones que hemos hablado hasta ahora o que simplemente se centra en cada una, pero que es un poco la evolución. Igual que antes teníamos los IDEs como herramienta principal, ahora si el código lo van a hacer los agentes, pues tiene sentido que lo que veas es el agente, no el código en sí de los cambios específicos que está haciendo. Porque sobre todo con los últimos modelos ya estamos asumiendo que las cosas funcionan bastante bien. O sea, bastante bien o mejor incluso de lo que haríamos nosotros. Entonces, creo que hay que quitarnos ese ego de, uy, yo tengo que ver el código y tengo que ver si aquí ha puesto un espacio o no de más, porque esas cosas, lo primero, no aportan ya. O sea, estas calidades del código que hablábamos o de si tiene un espacio de más, si tiene un espacio de menos para todos estos checkers que teníamos, si se lo come la IA, es lo que yo he dicho otras veces, si es que al final, si la IA va a leer su propio código, ¿qué más nos da que esté en un lenguaje, que esté en otro, que use una arquitectura o que no? Obviamente, todas las cosas que estemos haciendo ahora mismo que faciliten esa transición y que nos permitan revisar ese código a nosotros, pues mejor para todo el mundo, pero que está cambiando un poco el paradigma de que igual ya no es necesario el código y que va a ser simplemente está almacenado en GitHub y nosotros vamos a hacer de QAs y ni eso, ¿no? Sí. Yo particularmente, como has preguntado, el código que hago para mi empresa, ese sí que lo reviso. Sí que ahí sí que todavía necesito un IDE porque bueno, al final no es código para mí y prefiero revisarlo, aunque casi siempre estoy de acuerdo con lo que hace. Y código que sí que es para mí, la verdad es que utilizo un IDE, pero por la costumbre, pero sí que perfectamente me podría cambiar de una terminal y no utilizar un IDE. Así que, en resumen, sí, la verdad es que los IDEs, igual que en su día pasamos de terminal a IDE para nosotros centrarnos en el código, ahora que nosotros no nos tenemos que centrar en el código, tiene más sentido volver a la terminal y ir más ágil. Y esto yo creo que evolucionará a sacar más herramientas orientadas a esta gestión de agentes. Pues todas las herramientas extra que, por ejemplo, otra vez Daniel Ávila está metiendo alrededor de saber lo que está haciendo la gente, los tokens que llevas o esas cosas. Pero que al final el IDE, IDEs va a seguir habiendo, pero que el centro no va a ser el código, sino que va a ser cómo lanzar los agentes, que está ejecutando cada cosa, formas de visualizarlos, de estoy haciendo mapas de calor del cambio, del donde se está centrando el agente para tocar el código. O sea, ese tipo de cosas yo creo que vamos a dar ese paso para arriba, de que los IDEs van a ofrecer más herramientas de visualización para nosotros para entender lo que están haciendo los agentes. Y que creo que siempre nos planteamos el futuro con la visión del presente. Esto lo dice Maxi muchas veces y a mí me pasa un poco, pero ahora no podemos concebir a lo mejor en una empresa que el código llegue a producción sin haberlo revisado. Pero claro, porque primero no tenemos todavía los conocimientos adecuados para usar bien estas herramientas. Segundo, no tenemos los rewards o el ecosistema alrededor para asegurarnos de que ese código generado está funcionando correctamente. Yo, por ejemplo, que esta semana he estado trasteando con una aplicación que se autocrea y se autogenera y se autovalida. Claro, es que si tú alrededor de ese desarrollo le pones un sistema que asegure la calidad del software, pues quizá no va a estar tan lejos de lo que habríamos hecho manualmente o incluso en algunas ocasiones, aunque nos duela decirlo, incluso mejor. Yo ahora mismo tengo un sistema que me valida si la cobertura de test es adecuada y si los test son adecuados, no solo test de, bueno, pues este test pasa porque está validando que se llama una función, ¿no? Sino si los test tienen la calidad adecuada, si están probando las partes críticas de la aplicación. Tengo otro sistema que todos los días revisa si hay problemas de seguridad en la aplicación. Si hay problemas de seguridad, pues genera un aviso para que luego otro agente lo solucione cuando pase por encima. Entonces, yo creo que el futuro va a ir más por ahí, ¿no? Que tenemos todavía mucho margen de mejora en el uso que hacemos de estas herramientas
más que simplemente decirle, oye, hazme esta feature, dejarle libre albedrío y confiar en que eso va a funcionar. Hay varios pasos intermedios, pues todo el contexto del que hablamos siempre, toda la ingeniería de contexto. Si le damos un buen contexto y la IA sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, rara vez se va a alejar de eso. Y si se aleja, pues podemos poner sistemas que validen si eso es correcto o no. Entonces, es lo que decimos. Hoy en día no nos podemos plantear que de la noche a la mañana el desarrollador que antes estaba picando toda la mano, le demos la herramienta, se ponga a picar con Cloud o con Codex y que lo suba directamente sin que nadie lo revise. Pues de un paso al siguiente tiene que haber muchos pasos intermedios y eso es en lo que todavía se está trabajando y todavía no está 100% claro cómo hacerlo bien, ¿no? Pero todo esto irá madurando y yo estoy convencido de que llegará un punto en que no merezca la pena revisar, no digo a lo mejor el 100% del código, pero el 95%, pues casi seguro. ¿Tú crees que no hemos llegado ya? Yo creo que en el momento estamos, pero que todavía a nivel general no hay los suficientes conocimientos de las herramientas como para asegurar que el código que genere va a ser lo suficientemente bueno y que además que todo el equipo, desde los responsables hasta los desarrolladores, confíen al 100% que sin revisar eso el resultado va a ser bueno, porque ya no es solo que el modelo lo haga bien, sino la confianza general de la empresa de que eso va a funcionar sin que nadie lo revise. Y yo creo que para llegar a ese punto se necesitan validaciones intermedias que las puede hacer perfectamente la IA. Lo único que eso. No veo que todavía estemos en el punto como para que a nivel general, obviamente hay personas que tienen muchos conocimientos de esto, pero para que a nivel general se pueda decir, oye, pues lo soltamos todo a la IA y nos despreocupamos porque, lo que digo, yo sí que pienso que se necesitan sistemas intermedios para que todo eso funcione correctamente. Y esto, o sea, también relacionado con lo de, está muy bien decir en las redes de no, hay que revisar el código, hay que tener una cobertura de test del 80% o eso, pero luego la realidad es que el código se revisa de aquella manera, los test se hacen para pasar el check y que te deje mergear y que esa cultura que vendemos muchas veces de lo ideal dista mucho de ser la realidad de muchos proyectos. Entonces, en esos casos, ahí es donde tenemos que quitarnos un poco el ego del programador todopoderoso de todo tiene que pasar por mí, porque es que si no lo haces en tu día a día, pues no lo vas a empezar a hacer ahora porque sí. Entonces, que hay que ir transicionando y ser consciente de los tiempos y de las herramientas que tenemos hoy en día. Ahora que dices eso y lo que ha dicho Antonio de que hay que crear todo alrededor para que se pueda hacer bien, me acabo de acordar un tuit que leí ayer que comparaban en las típicas aplicaciones estas en las que dejan un modelo jugando a un juego de Pokémon. Opus 4.5 se quedaba bloqueado en una zona y Opus 4.6 sí que avanzaba y era utilizar el mismo harness, utilizaba todo igual. Entonces, a medida que vayan evolucionando los modelos, también serán tan buenos que aunque tú no le des el mejor entorno, puede que te sean capaces de hacértelo. Así que incluso sin saber, es probable que, bueno, es probable no, yo creo que ya estamos en ese punto. Sí, de hecho, hay un cambio que hubo en Codex 5.3 que mencionaban bastante frente a 5.2, es que pues, hay algo que hasta hace poco, si a los modelos no se lo decías, no lo hacían. En plan, pues imagínate que tú le dejas al modelo de desarrollar un código, pero no le dices nada más. Pues muchas veces no hacía una compilación para comprobar si fallaba, no pasaba los tests si había test, si no se lo decías explícitamente, no lo lanzaba en el navegador para comprobar si lo que había implementado lo hacía correctamente. Y se ha visto que 5.3, sin decírselo, hace muchas de estas cosas de forma autónoma, ¿no? Entonces, valida un poco lo que dices, ¿no? Que poco a poco no tendremos que ponerle tantas validaciones alrededor o definirle tanto cuál es el resultado ideal, porque de manera natural
los modelos lo irán haciendo. Y seguro que vamos a ir por ese camino y cada vez tendremos que estar menos encima diciéndole lo que es recomendable que haga para validar que un código es correcto. Y sobre esto también, con lo que dice Maxi muchas veces de la ingeniería de contexto, yo creo que es importante también el cómo gestionamos estas cosas, porque yo estoy, ya os he dicho muchas veces, ¿no? que los LLMs en mobile, pues Gradle está por medio y hay mucha fantasía por ahí que tengo la sensación que no se llevan muy bien todavía. Que de hecho, los proyectillos que estoy probando yo en Python o en TypeScript, sin tener mucha idea del código, en Python sí, pero en TypeScript ni idea, tengo la sensación de que funciona todo más directo y mucho mejor que en el resto de tecnologías de mobile. Entonces, una de las cosas que estoy investigando de hacer es que haya como una librería común de el troubleshooting, que se llama, de cada vez que tenga un error o una cosa de estas, pegar la traza de código, iterar sobre eso y que esas decisiones que va tomando queden documentadas en una ingeniería de contexto, ahí en un mapa para que luego los siguientes agentes, los siguientes proyectos, al final tengan como una especie de referencia. O sea, el propio Stack Overflow de los agentes, básicamente, para que por lo menos, ya que no tenemos o sea, si lo revisamos una vez, que sirva de precedente para las siguientes. Entonces, eso al final es adaptarse, porque ya no quiere decir que yo tenga que estar revisando todo el código de yo sé que te has quedado atascado en esta tarea 1 hora y creo que os puse un ejemplo por ahí hace unos episodios que fui capaz de resolver yo la tarea antes de la gente que estaba dándole vueltas. Si eso lo documentas, lo pones ahí en un postmortem, en un fichero o algo así, y mediante las reglas comunes a los proyectos, como hacía Boris Cherny, ¿no? el de Cloud Code, que tienen el Cloud MD común, que se aplica a todos los proyectos, que van modificándolo activamente para que los agentes se comporten como ellos quieren. Eso también es parte de revisar el código. O sea, no es solo centrarte en si lo ha puesto a tu gusto o no, si pasa los estándares de calidad de tu empresa a nivel de LinkedIn, sino si las tareas se están llevando a cabo bien y cuánto tiempo estás tardando en realizar esa tarea. Porque por mucho que tú tengas capacidad infinita o tokens infinitos y sea dejarle tiempo ahí dándole vueltas, si consigues hacerlo en menos tiempo, vas a ahorrar tiempo y tokens. Entonces, al final, es otra evolución más de cómo se está desarrollando la ingeniería ahora mismo. ¿Ese Stack Overflow de Esto es agentes que te estás algo haciendo va a tener la misma toxicidad que el original? ¿Stack Overflow tenía toxicidad? Eso dicen. No. No sé por qué lo decían, pero eso dicen. Esto que Está curado por mí, así que todo bien. esto que comentas y momento publi, lo decimos siempre en la formación, no sé cuántas veces, porque es algo que es tan evidente, entre comillas, pero que casi nadie hace, que hay que repetirlo mucho, que es lo que tú dices. Cada vez que mandes a la gente a hacer algo y lo haga mal, en vez de decir, este agente es una mierda o este modelo es una mierda, pues pon las bases para que la siguiente vez no pase. Y es básicamente eso, documentar por qué ha pasado. Incluso la gente te puede ayudar, decirle, oye, ¿por qué lo has hecho de esta forma si deberías haberlo hecho de esta otra? Y apúntalo de cualquier modo para que la próxima vez no pase. Puede ir en el agents, puede ir en un feature aparte, incluso en una skill si es algo que no necesitas siempre, pero el caso es que todas ese fallo, esa prueba y error que vayas teniendo se documente para que la próxima vez no pase. Y es verdad que en algunas tecnologías siempre va a tener más capacidad que en otras. Primero por la base de entrenamiento y segundo porque hay tecnologías Gradle que son un poco puñeteras. Entonces es importante el darle todo ese contexto.
Gradle es el enemigo de la ventana de contexto de, de los LLMs. Pero, o sea, que al final yo vuelvo otra vez a lo mismo, del ego, del código, como dijo Eric el otro día, pues va a ser una commodity más de esto hay que hacerlo, da igual quién lo haga, pero lo que dice, yo voy referenciando a la gente lista que va diciendo cosas, lo que dice Maxi de nosotros vamos a tener que ir orquestando los agentes y escalando a hacer las cosas que que no puedan hacer los agentes. Entonces, ahora mismo un agente, pues igual no tiene la capacidad de decirle, de simplemente con su system prompt, con su cosa, de decir, créate la skill cuando sea necesaria, cuando tengas un trabajo repetitivo que hayas hecho varias veces, algo así, pero nosotros lo podemos ir definiendo. O sea, yo esto que digo de los errores, yo no los estoy picando. O sea, los ficheros, yo pues le voy echando un ojo si eso a alguno que me ha dado curiosidad, pero se autodocumentan. Y es decir, cada vez que te atasques o que tengas un error de esto, ¡pum!, lo haces. O sea, es nosotros tenemos que ir complementando con nuestra inteligencia la inteligencia artificial que no está rellenando estos nichos, porque no tiene sentido que la sustituyamos, tiene sentido que la hagamos crecer para que nos complemente ella a nosotros en las tareas que son repetitivas, que no aportan mucho valor y que simplemente, pues, más allá de la nostalgia que le dije a Antonio el otro día, pues a mí me da pena ahora que no pique código y estoy leyendo cosas de los shaders en Android porque me gusta y eso ya va a quedar a un segundo plano y tendremos que crear el sello de código hecho a mano por un usuario, o sea, por un humano. Pero más allá de esa nostalgia, lo que da dinero es el producto final. Entonces, si lo tienes antes de tiempo y con una calidad suficiente, fin. Yo vuelvo a hablar de mi libro, que al final lo importante es la ingeniería de contexto y todo esto que hemos hablado es manejar el contexto de la gente. Y podemos tener agentes muy buenos y también lo que he dicho antes, en un futuro los agentes van a ser tan buenos que a lo mejor sean capaces de hacer todo, pero cada empresa tiene sus particularidades. Entonces, tienes que, por ejemplo, en mi empresa utilizamos Bitbucket. Cada vez que le hablas de un repo, de una PR o lo que sea, ya se va corriendo a Jira la gente. Entonces hay que ponerle que no, que utilice Bitbucket, te crea una skill para ir a Bitbucket y poder leer las cosas. Entonces cada empresa va a tener sus propias vicisitudes, como hablo, ¿eh? Y entonces hay que decírselas a la gente y eso es parte de la ingeniería de contexto. ¿Y sabéis quién maneja muy bien el contexto? El hilandero eres. Pues maneja muy bien el contexto Peter Steinberg. Y tenemos noticias de él, ¿no? ¿Ah, sí? Cuéntanos. Pues la semana pasada me estuve escuchando una entrevista suya y contaba que estaba ahí pensándose entre si ir a Meta y a OpenAI, que le habían hecho muchas ofertas muchas empresas, pero que al final estaba entre esas dos. Y al final que se ha llevado el gato al agua o el Peter al agua ha sido OpenAI. La ha fichado. Y vamos a ver qué hace. De momento, él se ha asegurado que OpenCloud siga siendo open source, que tenga libertad para desarrollarlo. Pero bueno, lo han fichado para crear el nuevo futuro de los agentes. Así que a ver qué se viene.